Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver quizás la parte más importante de la aplicación, que es cómo se definen cada una de las propiedades del objeto. ¿Vale? Vamos a recuperar nuestro objeto cliente. Y vamos a coger, por ejemplo, la propiedad tipo y vamos a ver sobre esta propiedad qué cosas tenemos. Recordar que esto también lo creó, digamos, las propiedades las añadió el propio asistente. Únicamente lo que estaba haciendo era añadir entradas en la tabla, objetos, propiedades, representación. Y una vez añadidas yo puedo modificar las propiedades que tiene. Aquí lo primero que tenemos es el nombre del objeto, ¿vale? Y el nombre de la propiedad. El nombre de la propiedad siempre es igual que el nombre del campo de la tabla. Luego el siguiente campo que tenemos es si es requerido o no. Este campo sirve para hacer requeridos aquellas propiedades que no lo sean en la tabla. Puesto que si la tabla no admite nulos, siempre será requerido, lo ponga aquí o no. Pero si yo lo marco aquí, aunque no lo sea en la base de datos, yo puedo obligarle a alguien a rellenar tal. Pensar que todas estas cosas que vamos aquí se van a traducir probablemente en un JavaScript que generará el objeto, que le sacará un mensaje diciendo que tiene que rellenar este campo o que la expresión regular no se cumple o tal. Pensar que una de las finalidades de este formulario es evitar tener que programar nada en el JavaScript en la pantalla y que sea la plataforma la que lo haga. ¿De acuerdo? Bien, luego vendría el tipo de campo o propiedad. El textbox, como su nombre dice, un cuadro de texto. El número y el decimal son textbox, solo que solo admiten la entrada de números y el decimal además admite la coma y la entrada de decimales. Luego tendremos los dos más utilizados que son el combo y el dbcombo. El combo es un desplegable donde todos los valores se cargan a priori y el dbcombo es un desplegable donde conforme vamos escribiendo vía Ajax va llamando al servidor y va trayéndose los resultados del desplegable. Imaginaos que yo tengo una base de datos de 100.000 clientes y quiero poner un desplegable en mis seguimientos para seleccionar un cliente. Si yo pongo una combo, la aplicación se morirá. Porque sabéis cómo funciona una combo en HTML. Pega en el propio HTML toda la lista de opciones. Yo no puedo pegar 100.000 clientes en la lista de opciones porque la página tardará 3 días en descargarse y además... Entonces, ¿cuándo se usa uno y cuándo se usa otro? La combo se usa cuando tenemos 50, 100, 200 valores como mucho y la dbcombo es cuando no sabemos el número de valores que vamos a tener, ¿vale? La dbcombo funciona por Ajax y conforme vamos escribiendo va haciendo peticiones al servidor y va filtrando los resultados y nos los va a mostrar. ¿De acuerdo? Tanto en una como otra tendremos que darle el criterio SQL para traerse los datos. El nombre es la etiqueta que va a tener la propiedad dentro del formulario. Sería el label, digamos. Expandir lo que va a hacer es, él a la hora de pintar el formulario de edición en verdad lo está pintando en una tabla, ¿vale? Entonces expandir lo que le va a decir es si puede coger ese campo las propiedades, las columnas de la derecha. Ojo, expandir no hace que el campo ocupe el 100%. Expandir lo que le dice es que según el tamaño del campo si hace falta que coja las columnas de la derecha. Luego le tendremos que decir por el estilo además si tiene que ocupar el 100%. El orden, imaginaos un formulario de una sola fila, el orden dentro de la fila y la columna, si tenemos varias columnas, pues en qué columna se encuentra dentro del orden, ¿vale? La visibilidad, acordaros que hablamos siempre de que tenemos 3 pantallas fundamentales, la de edición, la de grid y la de view, ¿vale? Yo puedo definir una propiedad que solo esté disponible en alguna de estos formularios, ¿vale? Aquí tenemos todas las opciones. Yo puedo tener una propiedad que no esté visible para nadie, que solo se vea en modo edición, en modo visualización o que se vea en cualquiera de los 3 formatos, que es lo más habitual. Con el style puedo actuar sobre modificar el estilo que viene definido para ese control en el CSS correspondiente, con lo cual yo si necesito hacer un control más grande, más largo, cambiar el color de fondo, lo que sea, lo puedo hacer con el style. El label style, como su nombre dice, lo que actúa es sobre el formato del label de ese control. Si quiero cambiar el color, cambiar el tamaño, lo que sea. Valor por defecto. En el valor por defecto yo puedo asignar, independientemente de que en la base de datos pueda haber un valor de defecto por ese campo, yo podría asignar un valor por defecto.
Y aquí podemos o directamente poner un valor, un 1, un 3, una A, una X, o usar dos comodines, uno se llama fecha y otro se llama hora, ¿vale? Sin nada, pones fecha, pues se usa para campos de tipo fecha, te pondrá la fecha de ahora, y si ponemos hora, te pondrá la hora de ahora, ¿vale? Y luego nosotros tenemos dos comodines que usamos, que es usuario actual, que es el identificador del usuario que está actualmente logueado, y agencia actual, que lo usamos para o bien definir de qué departamento es ese usuario o de qué empresa o tal. Eso lo veremos más adelante, pero son valores que entre llaves podemos poner, yo podría poner aquí usuario actual. Yo, por ejemplo, soy el usuario 1, siempre que yo cargara el formulario en el tipo me pondría un 1. Objeto nuevo. Esto sirve para, normalmente cuando yo tengo un desplegable, imaginemos que yo estoy introduciendo actuaciones que le he hecho a un cliente y yo tengo un desplegable para seleccionar el cliente. Imaginemos que el cliente no existe y yo lo quiero crear nuevo. Si yo le pongo objeto nuevo cliente, al lado desplegable me pondrá un iconito para que yo cuando pinche me abra una ventana en blanco de clientes para yo poder introducir el cliente sin tener que salirme de la pantalla en la que estoy. Objeto de seguridad me permite establecer en un desplegable, imaginaos que yo tengo un desplegable para seleccionar empleados y quiero que ese desplegable herede la seguridad, que luego veremos, de mi objeto empleados. Yo le diría que aquí hereda la seguridad del objeto empleados y le añadirá al where del desplegable la seguridad correspondiente del objeto empleados. La máscara se usa para cuando son fechas, números y cosas de estas, para introducir pues, los guiones o los puntos que los ponga por defecto. Tipo de base de datos y cadena de conexiones olvidáis, ¿vale? Y ahora lo que tendríamos es el SQL, que se va a utilizar en los campos de tipo combo, en los campos calculados. Hay unos campos aquí que no hemos visto antes, nos hemos quedado en los combos, que son el call text box y el log call text box. Son campos que, poniendo una select, yo puedo hacer que me calcule un valor y me lo pegue. ¿De acuerdo? Y el SQL campo lo que hace es añadir de forma automática un where a este SQL basado en otra propiedad del objeto. Imaginemos que yo tengo, por ejemplo, el campo país y el campo provincia, ¿vale? Yo en el desplegable de provincias pondría select provincia, tal, 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 y le pondría yo aquí y de país igual a y de país. Eso automáticamente le añadiría un where, se iría a buscar la propiedad país del objeto y le pondría where y de país igual al que estuviera seleccionado. De esa forma consigo filtrar el contenido de ese desplegable en base al valor de otra propiedad del objeto. ¿De acuerdo? Luego tenemos validación de rango. Validación de rango me va a permitir poner algo así como si es un campo numérico, yo le podría, por ejemplo, decir 100 barra de pipe 200. Eso lo que va a hacer es que solo me va a permitir meter un número entre 100 y 200. Esto solo tendría sentido en el caso de las propiedades numéricas. En el texto de rango le pondría qué es lo que quiero que muestre si no se cumple esa validación de rango. Debe usted introducir un valor entre 100 y 200. Validación SQL, yo puedo poner una SQL lo mismo para que cuando introduzcan un valor hacer una comprobación de que existe en una tabla. No lo estamos usando, no se suele utilizar. Y la validación de expresión regular, no sé si conocéis las expresiones regulares, ¿vale? Yo puedo poner ahí una expresión regular y lo que introduzca en ese campo tiene que cumplir la expresión regular. Y lo mismo, aquí yo le pondría el texto para la expresión regular. Hay un campo aquí que se llama autopostback, esto volveremos a él más adelante. En las páginas web normalmente todo se hace en el lado del cliente, pero si queremos que después de rellenar una propiedad en concreto vuelva al servidor, tenemos que marcar la opción de autopostback, ¿vale? Para que la página vuelva al servidor y el servidor haga algo y me lo vuelva a pintar, ¿vale? Estamos huyendo de usar ese campo. Formulario F3, luego lo veremos, me va a permitir asociar a un desplegable un análisis de un objeto para pulsando la tecla F3 me abre un asistente de búsqueda, ¿vale? Y eso se complementa con el campo valor form F3 y el SQL del form F3. Tag es un campo libre que podéis usar para añadir una propiedad tag a esa propiedad para que la podáis usar en un JavaScript o cualquier cosa que necesitéis. Lo mismo que teníamos en el objeto, que podíamos lanzar un proceso de cambio al cargar el formulario, podemos tener un proceso de cambio asociado a la modificación de una propiedad.
Esconder lo que va a hacer es pintármelo en el formulario, pero que el usuario no lo vea. Le va a poner un display hidden, de forma que la propiedad está en el formulario, podemos trabajar con ella, hacer cosas con ella, pero el usuario no la ve. Desconectado. Esta propiedad también es muy importante. Lo que me va a permitir es decir que esa propiedad no tiene nada que ver con la tabla que tiene detrás. Es decir, que no tiene que intentar guardarla ni nada en la base de datos. Yo puedo añadir propiedades que no existen en la tabla, pero tengo que tener la precaución de decirle que son desconectadas. Es como decirle, a la hora de guardarte, no te vayas a insertarla en la tabla. ¿Vale? La ayuda es lo mismo que en el objeto. Podíamos asociar un fichero de ayuda a todo el objeto. Aquí lo podemos asociar a la propiedad y entonces nos sale el simbolito de ayuda en la propiedad. ¿Vale? Bien, fichero X, el link objeto y where lo que hace es subrayarme la propiedad y ponerme un link que cuando yo le dé me va a llevar al objeto y where que yo ponga aquí. ¿Vale? Eso veremos la utilidad que tiene más adelante. Y también le puedo decir si ese link quiero que se abra o no en una ventana nueva o me sustituya la ventana en la que estoy. Y luego tenemos el fichero XSL y los parámetros XSL porque tenemos un tipo de propiedad que es el XSL control, que mediante un fichero XSL yo puedo definir la interfaz que quiera para ese control. Es decir, me puedo inventar el control que yo quiera. Entonces le diríamos qué fichero XSL pinta el control. Y si necesitáramos pasarle parámetros, pues aquí podríamos indicar los parámetros que tenemos que pasar. Y este de panel queda obsoleto, ya no se usa en las nuevas versiones de la aplicación.